una asociación, a un grupo, a un colectivo totalmente independiente que no recibe ni recibirá un quinto por parte del Estado mexicano, porque no confío en el Estado mexicano. Bueno, la asociación se llama BeNewsAvi. En realidad yo platicaré con ustedes tratando de dar un panorama muy amplio. Me centraré a Latinoamérica, a nuestra América, y me concretaré a lo que es NewsAvi. Tengo 8 años dando clases de la lengua Tunsavi en la Ciudad de México, y lo hice principalmente para que la gente de las comunidades se diera cuenta que su lengua tenía un valor. Entonces, solamente hablando la lengua, que otros compañeros de otras comunidades, de otros pueblos, inclusive de otros países, hablaran la lengua, la gente pudiera dar cuenta de que su lengua servía. La charla, que en realidad nomás vengo a hacer una charla con ustedes, agradezco esta participación que me parece. Yo vine aquí porque me dijeron que los comentarios iban a ser críticos. Yo siempre me he manejado en ese aspecto. Yo no trabajo para el Estado, ni trabajaré nunca, espero no trabajar nunca, no me interesa. Esto se llama Hacia una crítica a la educación occidental y de nuestra América, y propuesta desde el NewsAvi. Obviamente aquí no ocuparé jamás la palabra indígena, y mucho menos la palabra mixteco. Es evidente de dónde viene eso, y hacia eso me dirigiré acá. Por favor, otra. Bueno, la palabra educación, cuando nosotros hablamos de educación, generalmente se va a ubicar en esta cuestión porque casi todo el conocimiento va a venir desde Grecia, es decir, occidental, hace 2500 años. Pues, entonces cuando nosotros hablamos de academia, liceo y todo eso, pues en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo o con lo que intentamos hacer, puesto que toda la terminología y conceptos viene de ahí. Posteriormente viene, digamos, este periodo cultural, digamos, que han uniformado los académicos, dicen, Roma, la cuestión latina, inclusive esta lengua castellana viene de ahí, de Roma, pues, y el aspecto cristiano, que va a ser fundamental, va a venir precisamente desde Roma. Es decir, la lengua, si la lengua viene de ahí, la religión católica no se diga, es judía, no es romana, es evidente eso. Luego viene lo que llaman la Edad Media, una edad súper oscura, donde se retomó todo lo griego, los religiosos retomaron todo lo griego y lo plasmaron en la cuestión religiosa. Luego viene un renacimiento, donde el renacimiento, lo que predominó en Europa es humanismo, es decir, lo humano era el centro del mundo, y por supuesto que no lo humano NewsAvi, ni siquiera lo humano triqui, Giva, lo que sea, sino lo humano europeo, lo blanco, pues. Luego viene la ilustración. Vean la ilustración. ¿Por qué desde la lengua Tunsavi que yo hablo no existe la palabra corazón? No existe, porque todo eso es impuesto. Entonces, cuando te amo, te quiero, novia, todas esas cuestiones, pues por supuesto, estamos hablando desde Occidente, pues desde Grecia. A eso me refiero cuando trato de abarcar un panorama crítico, amplio, y cómo desde mi punto de vista no hemos sido capaces de construir desde nosotros mismos una pedagogía, y ni siquiera una expresión, una metodología, y mucho menos literatura desde nuestras lenguas. Ninguna comunidad lo ha logrado, precisamente por este marco cristiano, europeo, eurocéntrico y el griego. Aquí en el periodo de la Ilustración, pues la racionalidad, es decir, la cabeza del ser humano, era lo que servía. Por lo tanto, lo interno no sirve absolutamente para nada. Luego viene la modernidad, que lo va a retomar muchos países. Por ejemplo, lo va a retomar precisamente Paulo Freire, y dice Freire, desarrollo, progreso. Eso tiene que ver con la modernidad, porque todos tenemos que ir al progreso, porque lo que estamos haciendo está muy, digamos, muy pobre. O sea, la lengua es pobre, no podemos hacer eso, por lo tanto tenemos que ir a hacer progreso. Es decir, entonces la historia viene siendo esto: lo griego, lo romano, lo cristiano, lo occidente, lo globalizador. Actualmente, si hablamos de economía, estamos hablando de neoliberalismo, pues estamos aplicando una política económica inglesa que se llama liberalismo, y solamente acentuando más la parte del liberalismo, de dejar hacer empresario, por lo tanto escuela, carrera, pues estudiamos técnicas, y la escuela pensante, la escuela creadora no va a existir, pues no existe desde mi punto de vista. Inga.
Puta bien. Bueno, entonces, desde todo este marco, por ejemplo, entonces podemos entender la palabra educación como, digamos, la etimología, el origen de la palabra educación, como crear, alimentar, guiar. Aquí tenemos un concepto, digamos, un conceptos originarios, son conceptos desde donde fue creada la palabra educación, y si hablamos de escuela, por ejemplo, viene de schola, de latín, por ejemplo, y significa tiempo libre. Tiempo libre, todo lo contrario de la escuela que tenemos actualmente, ¿no? Que significa cualquier cosa menos tiempo libre. Otro, por favor. Bueno, las escuelas europeas, quiero señalar aquí el marco general, porque es lo que me interesa a mí. Hay una escuela muy importante que surgió en Inglaterra que se llama Summerhill, la escuela de verano, el summer, verano, y la colina de verano, donde este tipo Neil proponía una escuela que llamó Summerhill, que hablaba totalmente, que era para niños. Era para niños porque él confiaba en los niños. Él dice que los adultos somos bien burros y ya tenemos toda una carga ideológica, toda una carga conservadora, y que no vamos a servir en lo absoluto. Por lo tanto, lo que tenía, la esperanza que tenía Neil era en los niños, y decía la libertad. Por lo tanto, si había clases de teatro, había clases de danza, había clases de pintura, de matemáticas, los niños debían entrar exclusivamente a las materias que ellos quisieran. Si quisieran masturbarse todo el tiempo, o ir a la iglesia todo el tiempo, si quisieran ir a la escuela, si quisieran ir al teatro, si quisieran ir, eran libres totalmente de hacer en esta escuela llamada Summerhill. Posteriormente vino John Dewey, esos Estados Unidos, eso es el regreso a la práctica. La escuela tiene que ser necesariamente práctica, práctica, práctica. No puede ser, bueno, obviamente debe haber una teoría, pero debe reforzarse la práctica. A partir de la teoría de John Dewey se creó el Instituto Politécnico Nacional en el periodo de Lázaro Cárdenas, y John Dewey decía la práctica. Por eso los que están estudiando en el IPN saben que todas las carreras ahí son ingenierías. Y todas son prácticas, contaduría, economía, etcétera, y se deben en gran parte a John Dewey. Luego vino otro, Celestin Freinet, inglés, donde dice experimentación. Toda escuela debe ser experimentación, experimentación, porque no hay una metodología que se acomode a los pueblos originarios, ni siquiera a ningún otro pueblo, porque la educación debe ser una metodología, una experimentación en proceso. Otro, por favor. Bueno, luego la escuela de Mesoamérica. Aquí, cuando hablo de Mesoamérica, retomo lo de José Martí. José Martí pugnó por la independencia y por la liberación de toda América. Por lo tanto, no salió con que América Latina, Latinoamérica. No, José Martí es otra cosa. Escribió, estudió filosofía, todo. Entonces, toda esta carga que ven que estoy hablando, es griego-latino. Es decir, no podemos crear una metodología, ni siquiera una pedagogía, si no entendemos bien nuestra lengua, si no analizamos nuestra lengua, porque todo va a ser occidente, porque eso fue lo que hizo el PRI durante 90 años. Por eso se eliminó las lenguas, por eso se eliminó la educación, por eso somos el país más bruto, que consume más Coca-Cola y consume más cerveza, pues. A eso me refiero. Cuando escribimos no sabemos ni escribir, no hablamos ni una ni otra lengua, ni nuestra lengua ni la otra. Y entonces hay un tipo venezolano, se llama Simón Rodríguez, que va a retomar toda esta cuestión de la historia de pedagogía y va a decir: nosotros no hemos creado nada. Tenemos que inventar, pero tenemos que errar. Es decir, retoma la misma metodología, digamos, de experimentación, de crítica permanente. Es decir, una metodología que se debe revisar constantemente y crear constantemente. Luego vino un uruguayo, Gesualdo Sosa, dice expresión creadora. Expresión creadora en planos, digamos, prácticos, significa que todos nosotros tenemos posibilidades, por lo tanto tenemos que explotar, entre comillas, esto me suena como neoliberalismo, como económico, explotar, vean qué palabra tan horrible, dice, todos nosotros tenemos posibilidades, por lo tanto todos nosotros debemos de proponer. Es decir, no va a haber la figura de un maestro aquí en el presidio como sacerdote diciendo, y todos ustedes agachándose, o del islam, o como católico, cualquier tipo de religión existente. Es decir, lo que ha habido es esto. Lo que ha habido es la figura del profesor aquí, central, alto, y todavía con sotana y sus títulos de maestría, doctorado, y los alumnos ahí, sí, maestro, cómo no.
no puse mi título, no me interesan los títulos. Entonces yo comencé diciendo aquí que yo pertenezco a una organización en la cual soy totalmente libre de hacer lo que yo quiero, y por lo tanto vine a este congreso precisamente con eso. Pues, bueno, luego Freire, yo no creo en Freire. En Freire, el gobierno priista aplicó la pedagogía de Freire. Ajá. Yo no creo en Paulo Freire, el brasileño, porque fue teólogo. Imagínense, un sacerdote que habla de pedagogía. ¿Dónde se ha visto eso? Eso lo hemos visto de 1492 a la fecha. Eso no puede ser. No podemos seguir aplicando la pedagogía de Paulo Freire, aunque si bien Paulo Freire decía en Brasil, vamos a entrar a los barrios más pobres en las comunidades y enseñamos una pedagogía y ayudamos a la población para que haya una práctica pedagógica. Pero ¿saben ustedes que acaba de haber unas elecciones en Brasil y ganó la derecha? Es como si ganara el PAN en México. Eso provocó para mí la política de Paulo Freire, porque alfabetizó a la población, y lo que hizo al alfabetizar a la población fue que la población pudiera ir a votar. Entonces, ¿dónde tenemos la crítica? Aquí toda educación debe ser crítica y en reforma constante. Por eso yo no creo en Paulo Freire, ni me interesa su política, porque fue la política que aplicó el PRI en México. Y no sabemos leer, y mucho menos sabemos matemáticas. Es decir, nadie lee y nadie le interesa leer. Eso fue la política de Freire. Otro, por favor. Bueno, estoy hablando de Ñusavi. Al principio les comencé hablando de la lengua Ñusavi porque esto es todo el territorio. Que la gente lo divida aquí en México, y que los priistas digan la Mixteca Alta, la de la costa, esas son divisiones, son divisiones políticas a conveniencia, por favor. Nosotros, como estudiosos de una política, como críticos de una política, no podemos utilizar la palabra mixteca. La palabra mixteca viene de otra lengua. Por favor, compañeros, hay que hacer una diferencia. No es lo mismo decir Ñusavi, entender la historia crítica, que entender la palabra mixteca que viene de la lengua náhuatl. No es lo mismo utilizar la palabra originario, que en principio utilizó el compañero, o utilizaron indistintamente. Por supuesto que no. Esto originario con indígena, por supuesto que va a chocar. Choca. La realidad choca, la realidad molesta, pues. Este es todo el territorio donde de alguna forma, dice Linali, que se hablan 80 variantes. Por supuesto que habla en la lengua, por supuesto que es una gran estupidez lo que dice Linali. Son unas 20. Ajá. Y obviamente es un territorio totalmente montañoso, por lo tanto es normal que todas las lenguas del mundo tengan tantas variantes, ¿no? Cualquier lengua del mundo lo tiene. Ajá. Otro, por favor. Bueno, ¿cuál es la educación en Ñusavi? Toda la educación en Ñusavi se perdió. Nadie es capaz de hablar de una educación en Ñusavi en los 6.000 años de preponderancia de los Ñusavi. Nadie. Porque todo se perdió, se destruyó de 1492 hasta la fecha. Es decir, de 1492 hacia atrás hay una época distinta, y de 1492 a 2018, 525 años por ahí más o menos, hay una realidad diferente. Si no entendemos este parteaguas, este corte de la historia, que significa corte cultural, corte económico, corte religioso, corte histórico, corte educativo y corte de todo tipo, si no entendemos, si no hacemos esta medición, discúlpenme, pero jamás entendemos nada. Por ejemplo, eso va a pasar con la cultura náhuatl. Que la cultura náhuatl, hubo una escuela que se llama Tepochcali, donde iban los hijos de los ricos, y el Calmecal, donde estudiaba la gente, y ahí los golpeaban y les expulsaban la lengua. Esa es la gran mentira de la historia, compañeros. Eso se lo dejamos a los sacerdotes, eso se lo dejamos a León Portilla. Pero aquí no podemos venir a hablar de León Portilla, el filósofo de la cultura náhuatl, que no entiende para nada las otras lenguas, pero sí es un gran filósofo, arqueólogo y teórico y todo eso, y por eso recibe muchos premios. Creo que no. Creo que toda esta mentira del Tepochcali y Calmecal igual es una gran mentira histórica. Se eliminó con lo de Ñusavi, porque lo de Ñusavi en realidad no sabemos nada, ¿no? Otro, por favor. Es decir, se destruyó todo. De ahí que va a haber dos conceptos que me interesan totalmente, que se llama Sicua'a
algunas variantes dirán sucuá. En realidad sicuá significa dar, algunas variantes será el color rojo y otros será mucho, pero en realidad si el prefijo si significa dar al otro. Si yo quiero bañar a mi perro, le digo sikuchinitinani, es decir, comienzo con ahí mismo, ¿se dan cuenta? Ajá, o sikuchinimani, yo me baño a mí mismo, es decir, aquí tenemos un prefijo, por lo tanto significa una acción al otro. Por lo tanto, si intentamos acercarnos a la lengua, habría que hacer esta diferencia entre los sí, entre el dar al otro, pero significa recibir al mismo tiempo. Otra vez retomo, metodología, uno al otro, experimentación. Luego viene la palabra shinee. Nee significa mañana, significa venir. No le puedo decir a un pájaro nee, ¿no? Por supuesto, no entiendo su lenguaje, ni él entiende el mío, pero sí, el prefijo sí significa, digamos, igual nuevamente hacia el otro. Hacia el otro. Bien, entonces, si utilizamos la palabra sikwa como estudio y shinee como estudiar, es decir, shinee como enseñar, pues, se dirige, es decir, nos estamos siempre dirigiendo al segundo. No se puede estudiar de manera independiente. No se puede dialogar quizá con uno mismo, sino lo que quiero decir es que la enseñanza siempre es compartir, ¿no? Se dirige a un segundo, a un tercero, al tú, al otro, y generalmente significa intercambio, es decir, una metodología en construcción permanentemente. Yo la escuela la concibo así. Si alguien se para en el estrado y me repite 50 veces la palabra indígena, como la ironía que ocupó el compañero de la poeta esta indígena que recibió un premio en manos de Peña Nieto, en vez de azotárselo en la cara, por favor, esto es no entender absolutamente nada. El compañero hizo una ironía total sobre la entrevista. Bueno, otro por favor, creo que por ahí ya me voy acercando. Es decir, la propuesta desde la lengua Tunsavi para mí no está hecha. Nadie es capaz de hacerla porque no va a concebir la realidad histórica, desde dónde va a venir la lengua, y todo va a ser copia. Dice literatura indígena, perdón, ¿cuál literatura indígena? ¿Cuál? No existe. Ni siquiera entienden lo que es literatura y mucho menos entienden de dónde aparece la palabra indígena. Luego entonces, desde Ñusavi, desde mi territorio, desde la lengua Tunsavi, significa, por lo tanto, reflexionar constantemente. Por lo tanto, aquí pondría todo anti y contra. Antieducación, contra indígena, contra mixteca, etcétera, etcétera. Desfolclorización, que es lo que tenemos. Las fiestas y los vestidos no son más que folclorización católica. No son más que una mera copia de la Guelaguetza, por favor. No hemos creado nada. Descolonización mental. Lo más difícil es cambiar nuestra mente. Creo que no lo vamos a poder hacer. Tengo 58 años y creo que no lo voy a hacer nunca. Desmixtecanización. Esto es un término que me pareció interesante, lo inventé. Cuando se comprenda realmente esta cuestión de Mixteca y Ñusavi, creo que por ahí nos iremos caminando. Por lo tanto, desindigenización. Por lo tanto, estoy en contra de la Academia Imperial de Historia. Esto se lo he dicho a los profesores de todos los niveles, de la UNAM, de la UACM, de todos los niveles. Ajá, no es la primera vez que lo estoy mencionando, por eso me puedo dar el lujo de decirlo y de errar, ¿no? Y de errar, porque se vale errar aquí. Lo que no se vale es repetir. Bueno, otro, por favor. Creo que ya voy a terminar. Entonces, ¿qué es criticar? Para mí, cuando menciono la palabra criticar, viene del griego krinos. Imagínense, del griego. Siempre estoy mencionando lo griego. Empecé con lo griego y sigo con lo griego. Viene del verbo krinos. ¿Qué hay que criticar? Todo lo que se pueda. ¿Y qué hay que proponer? Todo, porque nada está hecho. Si diseñamos sobre lo mismo, vamos a llegar a lo mismo que los priistas. Es decir, que la gente no lea y que no entienda nada. Otro, por favor. Creo que ya voy a terminar. Bueno, ¿a esto cómo le vamos a llamar? ¿Encuentro, secretismo, masacre? ¿Cómo le vamos a llamar a este jaguar ñaña humanizado ahí que está empotrado en una iglesia en Yucunaba, en Guamelulpan? ¿Cómo le vamos a llamar? Si estuviéramos aquí en León Portilla diría, esto es un encuentro, esto es un secretismo, qué maravilla. No, si no entendemos que de 1400, de 1500 a 1600
Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, Argentina, se murieron 70 millones de habitantes. Si no entendemos eso, entonces no hemos entendido absolutamente nada de lo que pasó en el territorio Ñusabi y en todos los territorios, el destrozo que hubo. Otro, por favor, pero voy muy rápido. Si me acerca mi tiempo, me dices, por favor, voy muy rápido porque creo que ya voy concluyendo. Bueno, hay una autora boliviana que dice: las instituciones sociales e ideológicas prohibidas de criticar. Muy difícil hablar de una escuela, ¿no? Porque creo que nuestra mentalidad es muy opaca y somos muy cortos de tiempo, entonces no podemos criticar metodologías. Religión. Se habla de religión en México, se hace una crítica de la religión en México, cuando es una de las instituciones más destructoras y colonizadoras que hay. Se habla, se escribe. ¿Quién se atreve a hablar de eso? ¿O quién se atreve a hablar de estos imbéciles del ejército? Cuando ahí los más pobres son los que entran ahí, y en la religión también, son los más pobres, los que lamentablemente, cuando estamos hablando del territorio Ñusabi, estamos hablando de la mayor marginación posible. Por lo tanto, la única posibilidad de ascender, en cierto sentido, son los que entran a la religión y los que entran al ejército. No hay más. Ajá, otro, por favor, ya voy a concluir. Entonces, para mí, la escuela, desde la educación, había que crear, intercambiar, había que practicar, había que poner acción, experimentación, juego. Pero, algo que se nos olvida fundamentalmente: el gusto. Todo empieza por el gusto. Si yo tomo un jarro de pulque, es porque me gusta. Así debería ser la educación. Pero tenemos una educación aquí donde a los niños se les lleva de la mano y se les golpea y no hablan su lengua y no nada de esto. Entonces, por ahí es muy grave el asunto, porque no se lee en México, repito, y no se escribe. No se lee y no se escribe precisamente porque no hay ese gusto. Crear desde la metodología de enseñanza hasta los contenidos, todos, como aquí han referido los compañeros, todo, pero con una visión crítica, porque no podemos repetir lo mismo. Desde lo local a lo universal. Si yo hablo mi lengua en Yucuiti y yo logro que mi lengua permanezca en Yucuiti, la lengua se va a eliminar, se muere. Pero si Yucuiti, la gente hablante, sale hablando su lengua, se muere la lengua, es decir, de todos modos se muere. Por lo tanto, la única posibilidad de que exista la lengua, persista la lengua, es que tome fuerza desde el municipio y salga y entre y salga y entre y salga. La gente de las comunidades, por su catolicismo, por su educación, no tiene ninguna posibilidad de observar lo externo. Pero lo externo, como lo han señalado aquí con los profesores, no tiene ninguna posibilidad. Esos arqueólogos, antropólogos y filósofos que observan la realidad desde afuera hacia adentro, desde el cubículo, desde la academia, del estrado y todo eso, tampoco. Por lo tanto, hay que estar interrelacionando. Por lo tanto, la educación necesariamente tiene que ser bilingüe. Pero lo primero tiene que ser tu lengua. Lo segundo, ya no nos importa qué es lo que sea, ¿no? Alemán, francés, lo que sea. Por eso yo estoy diciendo siempre lo local y lo universal. En ese ir y venir, me parece que tengo el último. ¿Lo último? Ya. Ajá, entonces crear lo inimaginable, lo no oficial. Todo lo que tenemos es oficial. Todo es oficial. Desarrollar la cultura, ¿qué es? La palabra cultura viene de cultivar. Por lo tanto, hay que estar cultivando, ¿no? Un modelo nuevo, una sociedad nueva, un hombre nuevo, por supuesto, esto siempre va a ser deseable y siempre va a ser como cierta esperanza, podríamos decir. No me refiero a la esperanza de estos que entraron al gobierno, no me refiero a esto, sino me refiero a una esperanza más concreta, a soñar siempre, pero hacer, ¿no? Hacer siempre. Lo jamás hecho, no se ha hecho. Hablar y hacer por nosotros, y sobre todo fuera del aula, el aula ya no. El aula no funciona, el aula encasilla. Así como ustedes lamentablemente están aquí, espero que un día pasen para acá para que vean cómo se siente. Es decir, se debe tener siempre esta interrelación. No podemos tener a públicos pasivos, porque si no, estaríamos hablando del paraíso, un sacerdote donde, ay Señor, ¿cómo no? Bueno, otro, por favor. Ya creo que voy a terminar. Bueno, esto es lo que yo quería charlar con ustedes. Intento desde mi pobre trabajo elaborar una metodología, contenido y hacer toda esta crítica, digamos, en un sentido mucho más amplio y mucho más global.
porque no es posible hacerlo desde una comunidad, pero tampoco es posible hacerlo desde lo federal, pues. Entonces, esto es lo que he tratado de compartir con ustedes.